Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy iba a hacer un vídeo realmente sobre un tutorial con arcanos mayores del tarot de Marsella, pero Andy, del tarot de Andy, ha sacado un vídeo brutal con el título nada más y nada menos de El tarot se equivoca. Y yo, que ya sabéis que a mí me gustan los temitas polémicos en el tarot, he dicho que es esta maravilla. Voy a responder. Entonces, abajo en la descripción os dejo el enlace al vídeo de Andy, donde él en un cuarto de hora, 15 minutos más o menos, hace una reflexión muy interesante, muy ponderada y se nota que bastante profunda, es decir, se nota que Andy ha estado pensando sobre ello. Y es su opinión personal de si el tarot se equivoca o no se equivoca. En ese vídeo, él comenta que personalmente cree que el tarot se equivoca y que, bueno, nada es infalible, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros señalamos al tarotista, ¿no? Sobre el nivel de aciertos o de porcentajes que ese tarotista tiene cuando hace sus lecturas de tarot, las expectativas que hay, y también incluso él llega a dar algunas recomendaciones bastante útiles a los tarotistas para evitar generar excesivas interferencias en el mensaje. Os recomiendo encarecidamente que veáis el vídeo porque él explica muy bien su punto de vista o su visión personal sobre el asunto. Andy sí que utiliza el tarot predictivo. Él hace predicciones en las lecturas de tarot porque él se posiciona diciendo que obviamente lo que quiere es que esa persona tenga el máximo de información útil, detallada y pormenorizada en su realidad para ayudarle en el futuro, ¿no? Pero claro, yo no opino igual. No pienso igual que él. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer yo un vídeo de respuesta sobre este tema que creo que es un tema capital en el tarot, pero es que además creo que es un tema capital en la vida. Entonces, el tarot se equivoca me parece digamos, un punto de partida espectacular para hablar sobre una de las cosas que todo tarotista, como él comenta en su vídeo, se enfrenta, ¿no? Y es este nivel de acierto o error o esta sensación de haber hecho una mala lectura para un cliente, ¿no? Porque te has equivocado en la información que has transmitido. Bien, voy a reflexionar sobre esto partiendo de un punto inicial, una primera base sobre la que voy a desarrollar mi punto de vista con una reflexión final. La base sobre la que voy a basar mi argumentación es: el tarot nunca se equivoca. Es distinta a la que Andy propone. El tarot nunca se equivoca, pienso yo, pero no por lo que comenta Andy, en el sentido de que hay tarotistas que argumentan que el tarot nunca se equivoca y por tanto todas las lecturas que ellos hacen son infalibles o son ciertas. Yo no me posiciono ahí. Yo cuando digo que el tarot nunca se equivoca, lo que pretendo comunicar es que el tarot per se es una herramienta neutra y que lo que puede producir interferencias es la interpretación o, digamos, la lectura de esas imágenes por parte del tarotista y la recepción de esa información por parte del consultante. Es decir, hay un montón de variables implícitas que forman parte de todo el conjunto de una lectura de tarot. Pero el tarot per se nunca se equivoca porque es una herramienta neutra. Si analizamos un poco las variables que se mueven alrededor del tarot, nosotros vamos a ver que el tarot forma parte de un sistema organizado de 78 cartas. Cada una de ellas contiene una serie de significados o arquetipos, digamos, plasmados a través de alegorías y de figuras. Es decir, es un sistema conceptual que contiene información a través de imágenes. Esa jerarquía, cuando nosotros echamos las cartas, no lo hacemos de forma ordenada, esto ya lo he comentado algunas veces. Nosotros lo que hacemos con ese orden, esa jerarquía de arcanos mayores, cartas de la corte y arcanos menores, nosotros la desestructuramos, nosotros barajamos las cartas e introducimos un factor que es determinante en la información que recibimos en una lectura de tarot, y es la aleatoriedad, el caos. Nosotros barajamos las cartas y lo que sale sobre la mesa nosotros no tenemos ningún control sobre el resultado de esas cartas. Tampoco es un proceso fijo, depende del tarotista, depende de su sistema, de su manera de trabajar, la cantidad de cartas que aparezcan sobre la mesa variará,
su manera de echar las cartas será distinta de un tarotista a otro. La cantidad de información con la que le gusta trabajar también condicionará el número de cartas, si trabaja con posiciones o no en esa lectura. Es decir, hay un montón de variables de transmisión de información a ese receptor o a ese consultante. Lo que me gustaría puntualizar de todo lo que estoy diciendo es, de ese sistema estructurado, esa base sobre la que nosotros nos afianzamos para hacer una lectura, que es la teoría, la segunda base o clavo sobre el que nos agarramos para hacer la interpretación, que es la práctica, se basa, a fin de cuentas, en un tercer elemento, que es esa aleatoriedad, ese caos en el barajar. ¿Por qué insisto sobre esto? Porque nosotros, cuando vamos a una lectura de tarot, tenemos que tener en cuenta esto. Primero, que nosotros usamos un sistema jerárquico, pero que aparece sobre la mesa de una forma desorganizada, donde el caos, el azar y la aleatoriedad forman parte importante del proceso. Segundo, que cuando nosotros vamos a un oráculo, lo que hacemos es conectar con lo que yo llamo el misterio, con mayúscula. ¿Qué es el misterio? Según la Real Academia de la Lengua, lo tengo aquí, es una cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Dicho de otra manera, el misterio es lo que hace que el tarot deje de ser un juego de cartas y se convierta en la herramienta de predicción o de reflexión, no me gusta decir mística, pero digamos que hace que, voy a resumirlo de una forma como que el tarot deja de ser un juego de cartas precisamente porque lo que pretende es conectar con ese misterio, con todo eso que no conseguimos aprender o explicar. El misterio vendría a ser, por tanto, toda esa especie de información que está en el éter, a la que nosotros queremos acceder fuera de las normas que rigen esta realidad, es decir, la tridimensionalidad. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, donde hay espacio, donde hay dimensión, donde hay tiempo, y que interactuamos con él a través de los 5 sentidos, de la vista, del oído, del gusto, del olfato y del tacto. Cuando nosotros vamos a una lectura de tarot, entendemos que hay algunas de estas normas que se desdibujan parcialmente y que lo que pretendemos es obtener una información que va más allá de la que nosotros podemos aprender con H o adquirir de nuestra interacción con el medio. Por tanto, ya tenemos 2 factores importantes que condicionan una lectura de tarot. El primero es la aleatoriedad en el proceso, a pesar de utilizar un sistema jerárquico. Y segundo, es que nosotros queremos obtener información de un ámbito que escapa a las normas convencionales de nuestra propia existencia. Hay un tercer factor que es muy importante también y es las propias normas del juego de la existencia. Nosotros vivimos en un mundo cuyo principal adjetivo podría ser la incertidumbre. Es un mundo de incertidumbres, hay pocas certezas en esta vida. La realidad que nosotros vivimos es una realidad fuertemente condicionada por nuestras propias experiencias, por nuestras propias conclusiones, por nuestros valores y por el entorno donde crecemos. Dicho de otra manera, cuando nosotros tenemos un conjunto de imágenes sobre la mesa, y nosotros interpretamos visualmente esas imágenes, porque el tarot es un lenguaje visual, va a cambiar muchísimo la información que nosotros extrayamos o saquemos de ahí dependiendo de nuestro propio punto de vista personal. Dicho de otra manera, 2 tarotistas distintos pueden sacar una información similar de un patrón de cartas que funcionan conjuntamente, pero nunca igual. A esto hay que añadirle el factor consultante, que es la persona que nosotros tenemos delante. Cambia mucho la información que nosotros podemos recibir cuando tenemos a la persona delante, cuando no. Si nosotros no tenemos a la persona delante, nosotros podemos fluir únicamente con el significado que intuimos a través de la lectura visual de las cartas. Cuando tenemos al consultante delante, también puede influir en la lectura de cartas porque hay un montón de información que nosotros extraemos voluntaria o involuntariamente de él, ¿no? Nosotros tenemos una serie de códigos de lenguaje no hablado, visual, que podemos interpretar de parte de esa persona. Si es una persona que tiene tendencia a ver la vida desde un punto de vista positivo o negativo, si es una persona que vive con miedo o confiada, si es una persona que siente que tiene las riendas de su vida o no, qué valores
tiene en su existencia, cómo los aplica, cómo funciona en la realidad. Todo eso que nosotros podemos intuir, todo ese feedback que podemos tener del consultante también va a ser volcado en la lectura de cartas y va a haber detalles que se modifiquen respecto a ella. Lo mismo, como digo, por parte del tarotista. Un tarotista va a variar muchísimo de otro también dependiendo de todos estos elementos. Dicho de otra manera, una cosa que también aparece en el vídeo de Andy y que yo estoy de acuerdo. La realidad no es fija, la realidad es mutable y hay una gran cantidad de variables que están involucradas en todo ello. Dicho de otra manera, nada es infalible, nada está escrito sobre piedra. La información que está en el tarot es información escrita sobre agua. Es una información que en ese momento aparece, pero luego puede haber múltiples variables que condicionen su desarrollo. Por tanto, cuando una persona va a una lectura de tarot, tiene que tener muy en cuenta quién es, dónde está y qué expectativas tiene al respecto. Porque el tarot nunca se equivoca, son todas las variables alrededor que generan o no una buena lectura o una interferencia en el mensaje. Dicho de otra manera, ¿qué nivel de responsabilidad le doy yo al tarot? Imaginemos que las cartas son colores, imaginemos que el tarotista es un artista, imaginemos que la combinación de colores que aparece es, por ejemplo, azul, amarillo, verde y rojo. Yo con eso que aparece ahí, con esos colores, luego conformo un cuadro, que será diferente, a pesar de tener los mismos colores, al cuadro que pintaría otro tarotista. Eso se añade la visión del propio consultante. No verá igual ese cuadro una persona que otra. Dicho de otra manera, todas las pinturas que existen en la realidad son vistas de forma distinta por el espectador, dependiendo de sus gustos, de sus experiencias y de la manera de observar la realidad. Por tanto, todo es variable. Si yo este cuadro que pinto luego no responde a las expectativas del consultante o no se desarrolla de la manera que nosotros teníamos esperado, no le podemos echar la culpa a la pintura, no podemos echarle la culpa al tarot, no podemos decir, no, es que esto ha salido así, pero la culpa es del tarot porque el amarillo era demasiado amarillo o el azul no combinaba como yo tenía esperado en el conjunto, ¿no? Conclusión. El tarot no debe servir para darnos respuestas deterministas y fijas. Es decir, nosotros no podemos cederle todo nuestro poder y soberanía a un factor que tiene múltiples variables. Esto no significa que no se pueda obtener información predictiva del tarot, por supuesto que se puede, pero ese no es el kit de la cuestión. Lo importante no es si nosotros vamos a obtener una lectura de una realidad más o menos predictiva. Lo importante es qué expectativas tenemos respecto a esa lectura. Creo que somos personas que debemos empezar a alejarnos de una visión donde todo es externo y nos condiciona, y ponernos en el centro de la acción. Yo echo las cartas prácticamente todos los días, para mí misma. He hecho cartas para otros y yo me he equivocado en la información que he dado. Esto es así, esto sucede. O sea, si hay un tarotista que os dice que nunca se equivoca en sus predicciones, huid, porque no es verdad. Sin embargo, cuando yo obtengo una serie de información de las cartas sobre la mesa, si luego las cosas no suceden como yo tenía esperado, no le voy a echar la culpa a las cartas, no voy a decir el tarot me ha engañado, el tarot me ha dado información equivocada o lo único que quería era jugar conmigo y tal. ¿Dónde estaba yo cuando obtuve esa información? ¿Yo estaba delegando toda mi responsabilidad en las cartas? ¿Estaba teniendo una actitud pasiva? Andy cuenta una anécdota de un cliente o un consultante que apareció y le preguntó el grado de efectividad que tenía en la lectura. Esto es como si tú le haces un encargo a un pintor, como hablábamos, con esos colores sobre la mesa y le preguntas cuál va a ser el grado de satisfacción que va a obtener de la pintura que tú le hagas. El artista te va a decir, mira, yo tengo estos colores, tengo esta técnica, tengo esta visión del asunto y te voy a ofrecer un resultado X, pero no puedo controlar tus expectativas. Dicho de otra manera, esto es como si una persona tiene un problema clínico, va al médico y el médico le dice, necesitamos hacer una operación. Esta operación, si nosotros hacemos la operación,
tenemos unas expectativas de un resultado que posiblemente se desarrollará de una forma X. ¿Eso es determinante? No. Esa persona puede tener la operación y puede haber complicaciones en la operación. Luego tener una recuperación muchísimo más lenta y perder calidad de vida. O al contrario, la operación puede ir mucho mejor de lo esperado, tener una recuperación más rápida y luego ese paciente tener una vida mucho más distinta de la que estaba esperando. No puede ese paciente ir al doctor y decirle: solucióname el problema, yo soy un ente pasivo y dame garantías de que esta operación que vamos a hacer va a ser 100% efectiva. ¿Por qué digo esto? Por toda la reflexión que he hecho anteriormente. Nosotros utilizamos un sistema jerárquico que utiliza el caos en su manera de leer, la aleatoriedad al barajar. Queremos ponernos en contacto con el misterio, con una información que está más allá de cómo interactuamos en la vida real, con las normas de la vida real consciente, con nuestra mente y nuestros 5 sentidos. Y además vivimos en una realidad cuántica, donde cada una de nuestras decisiones genera una línea de tiempo paralela. Dicho de otra manera, vivimos una realidad donde existe el libre albedrío y el destino no está marcado en fuego o piedra, el destino está marcado en agua. Entonces, cuando nosotros tenemos grandes expectativas, cuando vamos a una consulta de tarot, o cuando vamos a que nos dé un diagnóstico el médico, o cuando en general derivamos nuestra responsabilidad sobre otros, cuanto mayor sea el desembarazarnos de la responsabilidad y cederla a otros, o dicho de otra manera, cuanto más experiencia o mayor porcentaje de acierto esperemos de lo exterior, como ese consultante con Andy, menos enfocamos la responsabilidad hacia lo que verdaderamente importa, y es nosotros mismos. Tenemos que dejar de vivir la vida como una especie de víctimas zarandeadas por el azar. Tenemos que aprender que la vida es un lugar de incertidumbre, de variabilidad, donde nada es definitivo y donde nada ni siquiera está garantizado. Todos hemos tenido experiencias de ese tipo. A veces nos hemos esforzado un montón para conseguir algo y ni siquiera así hemos obtenido el resultado esperado. Tenemos que aceptar las normas del juego y tenemos que entender que cuando vamos a consultar a un tarotista o vamos a una consulta de un médico, vamos simplemente para obtener más información que nos permita a nosotros mismos, en el centro de la acción y de nuestra vida, tener una perspectiva más amplia, más elevada y más profunda para poder tomar decisiones mucho más acertadas. Y a pesar de tomar las mejores decisiones posibles, tenemos que aceptar que vivimos en una realidad incontrolable. Por tanto, he soltado un rollo que flipas. Resumiendo, o como conclusión final, el único responsable de la información que obtengamos en una lectura de tarot o en una consulta médica o en una performance con un artista somos nosotros. Nosotros somos los únicos responsables de qué es lo que vamos a hacer con esa información que se nos ha dado. Si nosotros decimos: tarot, dime qué es lo que va a pasar, tienes una actitud pasiva ante la vida, tienes una actitud de espera, cuando en verdad tú eres el único responsable y soberano de tu existencia. Yo entiendo que hay veces en la vida, cuando tenemos problemas muy grandes, que no sabemos para dónde tirar y puede resultar abrumador. Y es por eso que vamos a buscar alguna información extra para poder desenvolvernos en esa situación de tanta incertidumbre. Yo puedo entender eso, puedo entender que hay personas que van al tarot porque no saben cómo actuar, pero es muy distinto no saber qué hacer a ceder nuestro poder y nuestra responsabilidad a factores externos. Nosotros somos los únicos responsables y soberanos de nuestra vida. Toda la información que llegue a nosotros a través de un factor externo, de las cartas, de un tarotista, del médico, de nuestra mejor amiga que nos da un consejo, son herramientas, es información que nosotros tenemos para tomar en última instancia decisiones personales. No podemos preguntarle al tarot: ¿qué va a pasar? Dime cuánta cantidad de acierto tienes. Nada está determinado, nada es infalible en esta vida, nada, ni siquiera con las predicciones más exactas que podamos tener, porque como hemos visto hay infinidad de factores aleatorios en la existencia. Por tanto, creo que tenemos que hacer una reflexión interior, entender
que vivimos una realidad cambiable, donde nada es permanente. Ya lo decía creo que era Heráclito, ¿no? De no puedes bañarte 2 veces en el mismo río, porque la segunda vez que entras en el río, ni el río es el mismo, ni tú tampoco. Porque todo cambia, nada es estático. Cuando todo es estático, la vida termina, es muerte, es balance, es equilibrio, donde nada está moviéndose, todo está quieto. Entonces, en esta vida, en esta realidad en la que todo se mueve constantemente, todo cambia, todo es variable, todo es posible e imposible al mismo tiempo. Y esto se incluye con el tarot. Utilicemos el tarot para entender y tener más herramientas para dirigirnos en la vida, pero no para darle nuestro poder y actuar según lo que nos dice el tarot, no para tener expectativas irreales respecto a las cualidades de una persona u otra para leer las cartas. Esa persona va a intentar hacer su mejor trabajo, va a intentar darte las herramientas y ayudarte, pero no es la que te va a dar las soluciones. No puedes exigirle responsabilidades sobre los resultados a ella. Tampoco a un médico. Si un médico ha hecho bien su trabajo, si ha hecho bien la operación, si no ha incumplido nada, si no ha hecho ninguna cosa fuera de lo correcto, los resultados tampoco van a depender al 100% del médico. Hay otras múltiples variables. Tu propio sistema inmune, tu cuerpo, tu salud, qué pensamientos proyectas sobre la realidad, cómo te comportas respecto a ello, qué nivel de fe o de falta de fe tienes en el proceso, qué ambiente saludable o tóxico hay a tu alrededor. Hay un montón de variables que el médico / tarotista no puede controlar. Tú sí, pero también parcialmente. Entonces, tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta que tenemos que ser seres responsables, personas que echan las cartas aceptando esta mutabilidad constante y personas que reciben mensajes entendiendo que los últimos responsables de todo lo que les sucede son ellos mismos. Así que, ¿el tarot se equivoca? El tarot es lo que es. El tarot aparece con un mensaje sobre la mesa. Todas las variables que hay alrededor son lo que pueden generar interferencia y cambio. Por tanto, el tarot no es que se equivoque, las cartas están sobre la mesa y son neutras. La posibilidad de error deriva de todo el resto de variables. Hay veces que el tarot llega a un porcentaje de acierto asombroso, pero eso no significa que nosotros tengamos que condicionar toda nuestra vida a un mensaje externo, que es el que nos da las cartas. Por tanto, seamos responsables, seamos consultantes responsables. Cuando nosotros vamos a preguntar, ¿cómo va a ir mi relación de pareja? ¿Qué debo hacer? No, tu relación de pareja es como, ponte en el centro de la acción, toma la responsabilidad. Tengo problemas con mi pareja. ¿Cuál es el problema principal? ¿Qué es lo que no consigo ver? ¿Cuál es la situación que me produce rechazo? Yo en el centro, yo tomando decisiones. Porque de otro modo, el tarot te va a dar respuestas que te quitan la capacidad de control sobre la situación y te quedas esperando que una serie de acontecimientos e información se desarrollen delante de ti. Hay otra cosa que Andy también comenta y es la expectativa que existe con el tarotista, como creyendo que el tarotista es un vidente o que a través de las cartas es capaz de ver una película de cómo se va a desarrollar tu vida. Eso es imposible. Nadie puede hacer eso. Seamos consultantes responsables. Tengamos las expectativas. Bueno, perdón, que es que me he quedado sin memoria en el teléfono. Es que claro, me enrollo que flipas. Bueno, volviendo al tema, lo que comentaba Andy. Él decía que hay veces que nosotros esperamos que el tarotista nos diga exactamente cómo se va a desarrollar, ¿no? Los eventos sobre los que nosotros preguntamos, ¿no? Tengamos unas expectativas realmente realistas sobre la situación, ¿no? Es decir, la información que pueda aparecer en una lectura debe de ser información complementaria, que sirva de complemento y ayuda a nuestra toma de decisiones constante. La vida es un lugar de experiencias, algunas agradables y otras desagradables, donde nosotros tomamos decisiones respecto a los acontecimientos que nos rodean. Hay veces que vamos a acudir a información externa para tener ayuda, que puede ser el tarot, puede ser nuestro mejor amigo o mejor amiga, puede ser nuestra madre, puede ser un terapeuta, pero en última instancia, los que navegamos en ese barco, los que caminamos por ese camino, somos nosotros. Toda la información que nos aparezca
debe ser utilizada para darnos soberanía, para darnos poder, para afianzar nuestros pies sobre la tierra, para evitar que los otros nos digan qué hacer y cómo vivir nuestra vida. Si eres un consultante que espera que le digan lo que tiene que hacer en sus consultas, creo que debes plantearte qué responsabilidades estás evadiendo en tu vida o por qué hay cosas en la vida, cómo funciona la vida que no puedes manejar y necesitas que otros te digan lo que tienes que hacer. No puedes pedirle responsabilidad a un ser externo a ti, ni siquiera a un tarotista. La información que aparece en una lectura de tarot puede ser muy valiosa. Incluso en un tarot predictivo la capacidad o el número de acierto puede ser muy elevado si esa persona sabe hacer bien su trabajo. Pero no puedes culparle si una de las infinitas variables que puede haber en todo esto que hemos comentado ya aparece y rompe la información y rompe el resultado, el desarrollo de los acontecimientos. El propio sistema de lectura es un sistema aleatorio. Ese barajar, ese echar las cartas sobre la mesa, acepta las normas del juego, acepta que la vida es desordenada, que hay un factor de imprevisibilidad y por eso nosotros añadimos esa imprevisibilidad en nuestro echar las cartas. Nosotros no ponemos las cartas en orden porque nada sucede en orden. Nosotros no hacemos siempre la misma lectura de cartas. No viene la papesa después del mago, ni le sigue la emperatriz, ni luego el emperador, ni luego el papa. La vida no transcurre así. Hay un orden interno, como hay una jerarquía a nuestro alrededor, pero luego está el caos, luego está lo imprevisto, luego está lo imperfecto. Tal como es en la vida, es en el tarot. El tarot, nosotros ponemos las cartas sobre la mesa y hay un margen para lo imperfecto y hay un margen para lo imprevisto. Si nosotros aceptamos esas normas del juego, ¿por qué no aceptamos la variabilidad del resultado? Creo que las nuevas generaciones de tarotistas debemos ir hacia ahí. Debemos ir hacia un desarrollo responsable y consciente de las normas del juego que nos envuelven. Y el consultante también debe de tener unas expectativas realistas. ¿De dónde viene esa información? El misterio, los invisibles, la magia, todo ese lugar que no se puede explicar, como decía antes en la definición, nos puede dar información valiosa, pero no nos puede decir cómo funcionará a partir de ahora nuestra existencia. Puede ser una muleta, pero no puede ser la que camine por nosotros. Ya sabéis que yo me pongo muy pesada con este tema. Últimamente en el canal solo hago vídeos alrededor de esto, pero es que creo que la discusión se está desviando del punto común importante y es ¿qué nivel de responsabilidad tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestro papel en una lectura de tarot? Debemos madurar como individuos para que el tarot madure, sobrepase una serie de ismos y evolucione hacia un lugar de consciencia. Ya no vivimos en la Edad Media, ya entendemos que hay signos que no son producto de la fatalidad o de los hados o malfario. Entendemos que cuanto más entendemos de la realidad y sus normas, más podemos decidir sobre nuestra vida, entendiendo que siempre hay caos. Entonces, hagamos lo mismo con el tarot. Entendamos que también funciona con esas normas, a pesar de que nosotros llamemos a la puerta del oráculo, llamemos a la puerta del misterio. En fin, creo que eso es todo. ¡Menudo rollo! Bueno, Andy, muchas gracias por el vídeo, me ha gustado un montón. También quería aportar mi granito de arena sobre este temita tan polémico. Y bueno, y espero que la gente que estáis aprendiendo tarot a través del canal de Andy, a través de mi canal, a través de lo que sea, también os planteéis esta serie de cosas para entender cómo vais a hacer madurar vuestro propio camino con las cartas. Porque tocamos temas muy delicados, movemos energía e información sutil,
y tenemos que saber exactamente dónde estamos, quiénes somos y qué es lo que vamos a transmitir a la otra persona. Y la otra persona al mismo tiempo tiene que saber cuáles son las normas del juego aquí. No hay nada escrito en roca, no hay nada escrito a fuego. Todo está escrito sobre el agua, todo es variable. Un beso, muchas gracias por estar ahí como siempre. Mirad, llevo 2 vídeos diciendo que voy a hacer un tutorial sobre arcanos mayores y aún no lo he hecho, pero es que este tema era, ya yo sé que me pongo muy pesada, pero era súper guay y quería hacer un vídeo sobre ello. El próximo vídeo, eso sí, será sobre arcanos mayores y lectura visual / simbólica en el tarot de Marsella. Un besito, gracias Andy por el vídeo, gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima vez que venga a soltaros el rollo por aquí. Espero que estéis bien de salud y hasta la próxima.